Muy bien, entonces el día de hoy vamos a empezar con la diferencia entre qué es planeación, qué es plan y qué es programa. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien sabe de leer esto? Bueno, ya lo leyeron. Planeación sería verificar un plan de futuro, cómo cambiamos la situación actual por una que consideramos mejor, ¿sí? Se hace a través de un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario. Por otro lado, plan sería un conjunto de políticas estratégicas, es cómo le voy a hacer para lograr hacer eso. Estamos planeando. Son decisiones de carácter general y como ejemplo estaría el Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, esto es curioso, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que ustedes estudian es el plan de estudios, ¿no? Donde vienen todas las materias que ustedes van a tomar. Y luego también existen los programas de las materias, que es cómo lo vamos a lograr, ¿cierto? También están, entonces, los programas, que serían las acciones que vamos a ir ordenando a lo largo del tiempo. Hay un plan que dice, bueno, estoy pensando en hacerlo así y así y así. Y luego está el programa, que ya son acciones programadas en el tiempo de una manera organizada y coherente. Como cuál, por ejemplo, el Programa Nacional de Vivienda, que tiene como intención que aumentar la cantidad de hogares que tienen una vivienda propia, ¿no? O sea, que nadie se quede sin casa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Se me estaba ocurriendo, a ver si no suena muy raro. Vamos a pensar que yo quiero, sí, como parte de mi vida ideal, quiero tener una casa ordenada, bonita, que siga los principios del Feng Shui. Todos están familiarizados con los que es el Feng Shui. Los leo. No. ¿Nadie? Vamos a ver en el chat. Dice más o menos no, la mayoría no. Ok. Se mete luego con la orientación de cosas, ¿no? La orientación de la cama y orientación de la cocina y no sé tantas cosas, ¿no? Sí, ¿Cómo es así? sí, así es correcto, Adolfo. ¿O Roberto? Roberto. Es correcto, Roberto. Básicamente se trata de, podemos decirle, un sistema de organización de casas, un sistema decorativo, filosófico, que lo que plantea es que todas las cosas que hay en una casa estén ordenadas y que no le gusta la acumulación de cosas y toma en cuenta como que la energía circule bien para que haya prosperidad y haya paz en las familias, ¿no? Es una filosofía china. Entonces, esa sería, digamos, mi planeación. Lo siguiente que tendría que hacer sería un plan. Entonces, mi plan sería, ¿qué tipo de acciones voy a hacer para lograr esto? Bueno, primero, probablemente tendré que, una cosa muy frecuente que hablan en el Feng Shui es que si está roto, si tienes algo roto en casa, lo tienes que arreglar, o si ya no sirve, lo tienes que tirar, ¿sí? Entonces, tal vez el plan sería identificar todos los elementos de la casa que ya no sirven, los que son reparables, empezar a repararlos, para poder lograr el objetivo final, que sería una casa decorada con Feng Shui. Y la siguiente sería un programa, que sería cuándo lo voy a hacer. Entonces tendría que plantear por ejemplo, todos los viernes por la tarde de lo que resta del año. Voy a empezar a hacer un inventario le voy a dedicar 4 horas en la tarde para seleccionar lo que sí pienso conservar, lo que se debe reparar y lo que voy a tirar, ¿sí? Entonces esa sería la diferencia entre una planeación, un plan
y un programa. ¿Alguna duda hasta acá? Profesora, yo más o menos, lo que entendí la diferencia entre los tres es, bueno, a ver, corríjame si me equivoco, ¿no? La planeación es qué vamos a hacer, el plan es cómo lo vamos a hacer, el programa es cuándo lo vamos a hacer. Sí, podríamos decir que eso, es correcto, Luis. Aunque la planeación tiene la idea de ser un poco más amplio y el plan más aterrizado, pero sí tienes razón. La planeación sería qué, el plan sería cómo y el programa sería cuándo. Sí, correcto. Más o menos, si lo ponemos en esquema, se vería así. Tenemos un plan, programas, y luego esos también se pueden dividir en proyectos, y en actividades y en tareas. ¿Sí? Hay como una jerarquía de entre ellos, ¿no? El programa es parte de un plan, luego existen proyectos y el plan es parte de una planeación. ¿Ok? Bien. Y la siguiente pregunta, siempre dicen que en este país no se hace planeación, pero existen normas, existen leyes que especifican que se debe hacer. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces, ¿dónde es el primer órgano donde se ve la planeación? Y lo primero está en la Constitución, en el artículo 26, que aquí se los puse. Es un poco largo, pero vale la pena que lo revisemos juntos. El artículo 26 de la Constitución dice, bueno, por lo menos decía hasta el 2018. Creo que alguien propuso modificar eso, pero no sé si se aprobó. Dice, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. Entonces, básicamente dicen que hay que planear para que haya más equidad económica, para que el país sea más independiente, haya más democratización social y cultural. O sea, básicamente están diciendo que tenemos que considerar varios sectores para poder realizarlo. ¿De acuerdo? Después dice, los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. O sea, básicamente están señalando que la Constitución señala un proyecto de nación, ¿no? O sea, hay como una nación ideal. Ahí es donde todos nos agarramos a trompazos porque todos pensamos que es diferente. Y partiendo de esa se determinarán los objetivos de la planeación. Después dice, la planeación será democrática. Ahí es donde empieza a ser complicado, ¿no? Porque ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Le vamos a hacer caso a todos? Aquí dice que sí, ¿no? Que básicamente tenemos que hacer que todo el mundo participe en este ejercicio de planeación. Bien, después dice, mediante la participación de los diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los planes de la Administración Pública Federal. Entonces, básicamente, aquí lo que está diciendo el artículo 26 es que solo existe una sola, o sea, básicamente cree que los diferentes actores pueden llegar a un acuerdo para determinar el rumbo del país. Y yo personalmente creo que tampoco es tan cierto, porque básicamente no son los mismos los objetivos de una comunidad que los objetivos de un grupo empresarial. O no son los mismos, incluso viviendo en el mismo espacio, los objetivos de todas las personas. No sé ¿cuántos de ustedes, los leo, viven en condominios o unidades habitacionales? O sea, no viven en casa propia. Los leo aquí. Abraham vive Juan vive en casa. ¿Alguien más? ¿Condominio?
¿No? Luis en casa. Sí. Miguel en casa. Rodolfo en casa. Condominio, Alejandro en condominio. Bien. A ver, Alejandro ¿Aló? Bustos. Sí. ¿Qué? Hijo, estoy en Alejandro, ¿qué clase, no pasa puedo. cuando, Te vas a quedar ahí, te vas a... qué pasa cuando hay juntas de condóminos y tienen que decidir de cuánto le van a pagar o qué tienen que arreglar? ¿Qué pasa? Pues la verdad es que casi no se arreglan muchas cosas, pero cuando se llega a hacer, Ujú, hay como un representante. Entonces, se arma primero una asamblea, ¿no? Cada sí. quien, no sé, el papá o la mamá de la casa y viene aquí a la junta y ya hay un representante entre todos ellos. Y al final se hace una votación hay diferentes propuestas. Por ejemplo, se arregló una lámpara la última vez y es una lámpara grande y costaba bastante. Entonces hubo como tres propuestas y ya hubo una votación para ver por cuál se decantaban. Ok, ¿fue fácil llegar a esa decisión? Había opiniones divididas, pero al final como que pues se dieron, vaya, a la presión. Ok, sí. ¿Alguien más que vive en condominio? ¿Nadie más? Bueno, es que muchas veces las decisiones que se toman pueden ser bastante enredosas, ¿no? Y porque viven en comunidad y tienen que ponerse de acuerdo. Y muchas veces hay conflictos, sobre todo Diego Villa. Sí. Alejandro Corté. Ok, cuéntanos un poco cuál ha sido la experiencia de cuando tienen que tomar una decisión en el condominio. Bueno, allá en mi casa, bueno, en el depa donde yo vivo, cada que quieren arreglar algo cuando hay como alguna fuga o hay alguna filtración de agua o lo que sea, siempre se pelean mucho. De hecho, hacen juntas según los viernes, pero te terminan peleando y es como nada más bajar a escucharlos pelear como 2 horas, porque ya agarraron como bandos y así, y hay una mesa directiva que se supone que es la que dirige y lleva a cabo todo, Ujú, pero siempre terminan en problemas y peleándose con los de vigilancia o así. exacto. Sí, Ujú. básicamente eso pasa, ¿no? De hecho, me Sí, parece bueno, raro. Sí, Dino. el problema es que no todos apoyan porque somos muchos y cuando hacen las juntas van muy pocos. Y los pocos que son, pues no son los de los problemas, entonces no se arregla nada. Claro. Entonces, sería como un intento de hacer planeación democrática, pero que luego tiene sus inconvenientes, ¿no? O sea, nos da por Ujú. pereza participar. Hay bandos, ¿no? Ahí luego empiezan a haber decisiones enfrentadas y puede terminar en pelea, ¿no? Sí, de hecho eso pasa en todos lados, ¿eh? De hecho es lo común, que la gente termine peleada porque tenemos visiones diferentes sobre la planeación, sobre lo que debe ser, sobre cómo debe ser y bien sobre cómo arreglar los problemas que estamos viendo, ¿no? Esto es bastante común. Gracias, Alejandro. Entonces, bueno, eso nos puede dar una idea de que si eso es en un condominio, cuando nos vamos a problemas más grandes o incluso cuando tenemos que hacer problemas un poco más pequeños como modificaciones a calles, pues también vamos a tener un problema fuerte, ¿no? Bien, ¿qué sigue diciendo entonces el artículo 26? Dice que facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. O sea, básicamente lo que dice es que tiene que ver cómo le hace para que todo el mundo pueda participar en en la formulación de los planes y también que tiene que evaluar, bueno, tiene que encontrar mecanismos de evaluación para ver si lo que se propuso funciona para lo que se propuso. Ok, y sigue con determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su
elaboración y ejecución. Y luego al final cierra con el sistema de planeación democrática. El Congreso de la Unión tendrá la intervención que señala la ley. Bien, entonces básicamente dice que, ¿qué es lo interesante de este? Hay una parte que señala que habrá procedimientos de participación y consulta popular. Entonces, básicamente estaría dándole a todas las personas las posibilidades de decidir sobre la planeación de los problemas del país. Y luego también que tiene que ver una evaluación. Y finalmente que aquí señala otra cosa, que resulta que el Ejecutivo además tiene que coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas. Entonces, básicamente, aquí nos dice que tiene que llegar a un acuerdo con todos. ¿Sí? Entonces, se pueden dar cuenta que a la hora de decidir los objetivos de la planeación, esto puede ser un problema bastante gordo, ¿sí? Es como cuando podían salir y cuando hacían planes con sus amigos, ¿era fácil ponerse de acuerdo? Los leo. No. NP. Sabe. No. Sí, luego no puede o no pueden. O uno quiere hacer otra cosa. A veces no, exacto. Todo al último momento, sí, al final decide uno. Jamás, exacto. Entonces, imagínense que ahora tienen que ponerse de acuerdo para pensar qué es lo mejor para todos, pues es complicado, ¿no? Entonces, tal vez es una de las razones por la cual los ejercicios de planeación, aunque se hacen, a veces pueden ser muy complicados de llevar a cabo porque en teoría tendremos que ponernos de acuerdo todos. Y no siempre se puede. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué otra cosa existe? Una cosa que se llama la ley de planeación. O sea, a partir del artículo 26 de la Constitución, pues como tiene que existir algún organismo que determine cómo se hace esa planeación, existe tal cosa como una ley de planeación. La última vez que se reformó fue en el 2012 y básicamente lo que regula es cómo las acciones de gobierno se tienen que llevar a cabo para el Plan Nacional de Desarrollo. En fin, entonces, las cosas que esta ley determina son las normas y principios básicos con los cuales se lleva el Plan Nacional de Desarrollo y, por tanto, cómo tienen que ser las actividades de la Administración Pública Federal para llevarlo a cabo. Entonces, yo no puedo llegar así siendo, supongamos que en, ¿cuántos? 4 años me postulo para la presidencia. Entonces serían 3, ¿no? Necesito como un año de campaña. Y como parte de mi propuesta, pues tengo que llevar como un proyecto de nación y propongo un plan nacional de desarrollo. Mi proyecto a fuerza tiene que seguir la ley de planeación, ¿sí? No me lo puedo sacar de la manga, ¿sí? Bueno, sí puedo, pero lo tengo que ajustar. Bien. También determina las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Entonces, quiere decir que existe un sistema nacional de planeación democrática. Luego también dice que coordina las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades federativas conforme a la legislación aplicable, es decir, cómo se pone de acuerdo con sus colegas de los estados y también establece las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades de los planes y programas. O sea, cómo pueden participar entes que no estén directamente en el gobierno. Y como les comentaba, la última vez que esta ley se reformó fue en el 2012. Se propuso más o menos, déjenme recordar, creo que se promulgó en el, buscar,
¿sí? En el 83. En 1983. ¿Bien? Ok. ¿Habían escuchado hablar de esta ley? ¿Los leo? No. No, ¿verdad? Sí. Nadie. Sí. Bueno, ahora ya saben que existe. Ok. Bien. Vamos a ver qué dice el artículo. En el artículo 3 de esta ley de planeación, señalan, definen qué es la planeación también. Que lo define de esta manera. Está en el artículo 3 y dice, se entiende por planeación nacional del desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal, en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural y de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. Entonces, básicamente es una forma más enredosa de decir que quiere llegar a un, digamos, a un país ideal, ¿cierto? Aquí específicamente señalan que es actividad económica, social, política, cultural y de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales. De hecho, lo que va a ser complicado cuando ustedes empiecen a hacer este tipo de ejercicios es llegar a un equilibrio de todos estos factores. Porque como vivimos en el mundo donde nada es perfecto, a veces algo que económicamente es muy bueno, socialmente no lo es, o algo que ambientalmente es muy bueno, tal vez políticamente no lo es, o culturalmente no lo es, etcétera, 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 etcétera. ¿Bien? Profesora, Sí. ¿y existe alguna jerarquía en todos los elementos que mencionó? ¿Sobre qué sería lo mejor para proteger? O sea, digamos que en un proyecto tengo que sacrificar o lo económico o quizá lo cultural. ¿Existe alguna jerarquía? Pues mira, no existe una jerarquía como tal, la legislación, pero más bien tendrías que, sí existen como principios éticos a los que tendrías que obedecer. Por ejemplo, si resulta que, que vas a terminar con una cultura milenaria, entonces no deberías hacerlo. Si resulta que tienes peligro de desaparecer el hábitat de una especie en peligro de extinción, en teoría tampoco deberías hacerlo. O sea, podríamos considerar que la parte que no es, ¿cómo se llama? Que no es, ¿cómo le llamaría? Es como que no es arreglable, ¿no? O sea, que representa una degradación mayor, sería la parte ambiental y la parte cultural tendrían que ir primero. O sea, y de hecho sobre lo cultural, incluso lo ambiental. Porque considera que si vas destruyendo el medio ambiente, eventualmente vas a terminar con tu propia vida. Entonces, pues, tendrías que considerar primero la parte ambiental. Aunque, generalmente, eso no lo establece la legislación, es más bien como un principio ético. Y eso tiene más que ver con la filosofía de que tú como diseñador, como planeador, decidas considerar. ¿Sí? Aunque en la Ley General de Equilibrio Ecológico también lo pone como, bueno, más bien, la legislación mexicana tiene un principio que se llama, que es el principio de precaución. De hecho, considera que uno cuando hace planeaciones y propuestas, tiene que considerar el principio de precaución. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si tú no sabes si el daño es demasiado grande, entonces mejor deberías no hacerlo. ¿Sí? Entonces, por eso en teoría tendríamos que considerar lo ambiental y lo cultural. Primero, después lo cultural y después todo lo demás. ¿Ok? Ok, profesora. Bien. Gracias. Bueno, seguimos adelante, aunque en la ley de planeación no lo especifica explícitamente. ¿Ok? Pero la LGEP sí. Bien.
Entonces, ¿qué más dice? Dice que mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural. Esto es curioso porque dice básicamente que tienen que verificar que lo que están haciendo sea culturalmente adecuado, lo cual a mí personalmente esto me suena a que van a ser, ¿qué será? La factibilidad cultural es bastante subjetiva, ¿no? Pero bueno, puede existir. Entonces, es un poco parecido a lo que en la clase pasada les contaba de los trineos, de los que eran, de los renos y los trineos de nieve, y de las casas de los tarahumaras, ¿ok? Se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados. O sea, básicamente aquí dice que además de planeación, se tienen que hacer planes y programas. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profesor. Muy bien, seguimos un poco adelante. Ok, entonces, ¿qué otros organismos y leyes nos vamos a encontrar? Influyen en la planeación, sobre todo en grandes proyectos. En proyectos no tan chicos. Bueno, está la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la LEGEPA. Esta se la van a encontrar también en la parte de ambiental, ¿sí? Y básicamente en la LEGEPA se establece que para realizar ejercicios de planeación regional hay que realizar un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta, ¿no? Así se hacen los planes. Y también que para poder hacer todas estas propuestas se tienen que hacer a través de instrumentos de planeación colaborativa. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Nombran un grupo de consultores que va a llevar el proyecto y estos tienen que identificar sectores involucrados. También se identifican actividades que influyen en alguna región y se hace un pronóstico, digo, un diagnóstico. Es que hay, cómo están, se usa mucho en sistemas de información geográfica y también se le pregunta a los representantes de los diferentes actores cuáles serían los problemas que ellos identifican. También se preguntan, se identifican los mecanismos, porque hay como una interrelación entre territorio y actividades. Y después de eso se hacen unos pronósticos, o sea, eso se hacen como qué va a pasar si seguimos haciendo tal cosa. Por ejemplo, qué va a pasar si seguimos sembrando maíz en Xochimilco, qué pasará o serán casas. Y después se hacen unas propuestas y tienen que ser también aprobadas por todos los involucrados, ¿sí? Bien, luego ya a un nivel un poco más local, esto es relativamente nuevo, existe, el año pasado se decretó la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. Como la mayoría de ustedes viven aquí, se darán cuenta que es un lío planear una ciudad. No una ciudad tan grande como la Ciudad de México, peor. Y que hay que considerar muchas cosas para poder, sobre todo creo que se basa más en el desarrollo urbano. ¿No? Antes más bien todo se basaba en la Secretaría, en lo que se llama Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUBI, y esta vez están proponiendo un Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Esta ley la publicaron el 20 de diciembre del año pasado. Creo que todavía no han terminado de fundar bien este instituto. Había ahí algunos problemas sobre quién lo iba a dirigir. Y básicamente este instituto tiene como objetivo tratar de regular y de ordenar el desarrollo de la Ciudad de México. Y ustedes dirán, oiga, pero ¿para dónde van a crecer? Pues es que sí, hay todavía lugares donde se podría hacer algún desarrollo urbano y no se sabe si las partes donde es reserva se van a conservar así, de dónde vamos a sacar el agua, qué vamos a hacer con los residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese instituto tiene ese objetivo.
aunque todavía no lo han terminado de fundar. ¿Ok? ¿Qué otras cosas hay a nivel urbano? Algunos otros instrumentos normativos relacionados con la planeación y el desarrollo. Existen los que se llaman los planes de desarrollo urbano. Estos básicamente lo que hacen es en una ciudad, en un municipio, etcétera, son como planes, bueno, son planes que dicen qué puedes hacer en dónde. ¿Sí? Entonces hay zonas que dicen aquí usted va a poner, le conviene más poner desarrollos comerciales, de este lado le conviene más poner casas, etcétera, etcétera. Los planes de desarrollo urbano también están muy ligados a la, ¿cómo se llama? A la disponibilidad de servicios urbanos. Entonces, están muy ligados a eso, ¿no? Porque si hay lugares donde no les puedes dar agua, pues no te van a poner que puedas desarrollar grandes desarrollos habitacionales, sino más bien van a ser, por ejemplo, comerciales. ¿Sí? Son, como les decía, como más bien de carácter normativo, aunque también son modificables. En los planes de desarrollo urbano nos dicen los usos de suelo, ¿sí? Entonces, cuando los de ustedes que se desarrollen en la construcción, en entornos urbanos, se los van a encontrar todo el tiempo, ¿sí? Luego está también la Profepa, que sí, que más bien trata de obedecer a la LEGEPA, si se encuentran que ustedes están cambiando uso de suelos forestales a otra cosa, van a aparecer. Y luego existe una procuraduría que se llama PAOT, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que básicamente, aquí me faltó algo. Junto con los planes de desarrollo, hay unas cosas que se llaman los planes y proyectos. Son diferentes, son un poco más a nivel regional. Y proyectos de ordenación territorial. Entonces son como parecidos a los planes de desarrollo urbano, pero a nivel territorial. Básicamente le dicen qué zonas son aptas, por ejemplo, para el desarrollo agrícola, qué zonas son aptas para el desarrollo industrial, qué zonas se tienen que conservar por su valor ambiental, etcétera, etcétera. Sí, tienen también como el objetivo de que se pueda alcanzar, bueno, se pueda preservar el medio ambiente y al mismo tiempo permitir algunas actividades que le permitan a las personas que viven ahí, pues, desarrollarse. Bien, y también tiene la intención de identificar áreas, que creo que ya se lo repetí, pero no está de más volverlo a decir, áreas que sean importantes de preservar para el equilibrio ecológico. ¿Ok? Bueno, volviendo, está la PAOT, es la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Esta básicamente es un organismo local de la Ciudad de México y básicamente tiene como objetivo tratar de que los planes de desarrollo urbano se respeten y también los planes de ordenación territorial y las normas de construcción, etcétera. ¿Cuál es el pequeño problema de la PAOT? Que no tiene dientes, básicamente es una procuraduría que da recomendaciones, pero que no tiene ningún tipo de órgano para que sus dictámenes sean normativos. O sea, la PAOT puede sacar una recomendación, pero eso no significa que lo tengan que obedecer, ¿sí? Puede ser una recomendación a los juzgados. En ese sentido, los juzgados son los que tienen la posibilidad de ejercer la acción legal, ¿sí? Si no estamos cumpliendo con los planes de desarrollo urbano o con la Ley General de Equilibrio Ecológico, etcétera, ¿sí? Y luego están, aunque de manera un poco indirecta, los juzgados de distrito en materia administrativa y a nivel local es el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta que
alguien está violando los planes de desarrollo, entonces ustedes van a los tribunales y en los juzgados de distrito pues se pueden amparar. O en los tribunales contencioso administrativo, como su nombre le indica, pues meten algunas controversias administrativas sobre que no se están respetando los planes de desarrollo urbano, los planes y proyectos de ordenación territorial. ¿Sí? También están las normas generales de ordenación a nivel local. Aquí se los pondré por acá. No serían normas. También esta es en la Ciudad de México. Estas rigen que los planes de desarrollo urbano, es como están los planes de desarrollo urbano donde les dicen qué se puede poner en qué. Y a las normas de ordenación más bien les dicen si el plan te indica esto, ¿qué puedes hacer? ¿Sí? Bien, y los tribunales locales son los que sirven para tratar de defender estas normas de ordenación. Ahora, hay un caso particular y diferente en México. De ustedes, voy a preguntar, a ver si lo saben. ¿Quiénes de ustedes viven en pueblos originarios? ¿Nadie? No lo creo, alguno de ustedes debe vivir en Tepepan. ¿Eduardo? ¿En dónde? En lugares que sean considerados pueblos originarios. Por ejemplo, si viven en Xochimilco, probablemente todos ustedes viven en pueblos originarios, los que viven en Xochimilco. En Coyoacán está, ¿cómo se llama el pueblo que está atrás de la Cineteca? Sí. No saben cuáles son los pueblos originarios. Otro estado, Esther, ¿dónde vives tú? Yo soy del estado de Guerrero. De Guerrero. ¿Y dónde vives? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vives? Es un municipio, bueno, pero es una comunidad que pertenece a un municipio. ¿Cómo se llama? ¿El municipio o la comunidad? Las dos cosas. Municipio de Huacutzingo, la comunidad se llama Tepetlatipa. Ok, entonces en Tepetlatipa, ¿tienen fiesta del Santoral? Sí, el 12 de diciembre. ¿Y quién es el santo? ¿La Virgen de Guadalupe? Sí, la Virgen de Guadalupe. Ok, ¿y qué pasa cuando es la fiesta del santo? Pues primero, bueno, ahí el que lleva el mando es el comisario. Ajá. Y ya él tiene, digamos, que sus grupos que coordinan todo. Entonces ya pasan, piden cooperación. Ya hacen un fiestón. Sí, enorme. Sí. Entonces vives en un pueblo originario. Sí. Vives en un pueblo originario. Entonces Eusebio dice que vive en Santiago Zapotitlán, donde también hay santo. Entonces también vive en pueblo originario. Eduardo, ¿en dónde vives tú? Almaitzel Rivera, sí. Sí. Yo también. Yo vivo en una colonia que antes era pueblo. Bueno, primero era pueblo, luego se volvió colonia. Y hace unos 5 años volvió a ser pueblo. Santa Rosa Xochiax es pueblo. Eduardo es pueblo, sí. Y aquí es Santa Úrsula Xitla. Entonces tenemos la fiesta del pueblo. Chiconcuac, creo que también. Sí. Sí. La mayoría de nosotros vivimos en pueblos originarios y ni cuenta nos habíamos dado, ¿no? En la ciudad aquí por el sur están todos los pueblos de Tlalpan, los pueblos de Xochimilco, en Coyoacán está Huipulco también. Sí.
Entonces, básicamente, sí, la única diferencia es que para que el pueblo sea considerado como pueblo originario, necesita, además de la fiesta patronal, que es una estructura alrededor de la iglesia, necesitan otros dos elementos. Una es la organización política y la otra es la organización ejidal. O sea, si viven en un lugar donde existe una organización de comuneros ejidales, también es un pueblo originario. ¿Ok? Hay muchísimos, creo que la mayoría del país lo es. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues resulta que es un caso especial. Resulta que los pueblos originarios, Nicolás Romero, sí, ahí es más por colonias, exacto, tienes razón. Sí, pero a veces dentro de las diferentes ciudades incluso hay colonias que antes eran pueblos y demás, ¿no? Milpalta es pueblo originario. Mixquic, ¿qué más? Tantísimos, sí. La cosa es que los pueblos originarios cuando tienen, tienen organización política y aunque no sea política, aunque sea una organización comunal, inmediatamente se convierten en sujetos de derecho autónomo. Entonces, lo que sucede es que hay una declaración de Naciones Unidas. Aquí les puse el link. Esta presentación luego ya casi vamos a terminar este tema, entonces las dejaré disponible. Entonces, esta declaración dicen que se convertirían en autónomos territorialmente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que básicamente, en teoría, ellos tendrían la autonomía de decidir sobre su territorio, sobre cómo hacer su planeación. ¿Y qué pasa? Se supone que en sus clases de derecho de la prepa, no sé si lo recordaron, no sé si lo recuerdan, que un convenio internacional tiene mayor peso que la Constitución. Entonces, en teoría, los pueblos tendrían toda la capacidad de decidir sobre su propio destino. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes es de Tláhuac? ¿Ninguno? Y yo. Eusebio, ¿en qué pueblo vives? Santiago Zapotitlán. Ok, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa de qué? Cumples todas las características, ¿no? Tienen su su fiesta local. Ajá, sí. ¿Tienen su organización política? Creo que sí, también. ¿Tienen ejido? Sí. Sí, entonces sí cumplen con todo. Entonces ustedes podrían declararse territorio autónomo. Y así nadie los toca, ¿ok? Sí, así Comitl también de Milpalta y también es pueblo originario, ¿ok? Y en teoría la Constitución de la Ciudad de México les da los derechos, nada más que esto a veces está un poco en contra de los planes de expansión territorial de la parte urbana. Entonces se cae en conflicto. Es muy frecuente, ¿no? Entonces la estrategia muchas veces es convertir los pueblos en colonias para que ya no puedan declararse territorio autónomo y por tanto no puedan casi irse a tribunales a cosas. Esto pasó creo que un caso así, de este tipo, está en el conflicto que tienen ahora del periférico. ¿Están ustedes enterados de ese lío? ¿Alguno sabe? ¿Alguno pasa por ahí? No, ni idea. Ni idea. Bueno, cuando se van en periférico hacia, digamos, desde CEU hacia el sur, digamos, hacia Xochimilco y demás, un poco más adelante se acababa el periférico y se convertía hasta cambió de nombre, se convertía en Canal de Garay y se dejaba de ser una vía rápida con
carriles centrales y laterales para convertirse en una vía grande, una avenida grande con sentido de ida y de regreso. Hay retornos y demás. Entonces, para facilitar el tránsito vehicular, se le ocurrieron al gobierno actual continuar el periférico, porque sí es un poco brusco. De repente uno viene en el periférico, se acaba el periférico y se convierte en una avenida de 2 carriles. Y la transición suele ser un poco difícil de pasar. ¿Sí? Entonces dijeron, ¿por qué no? Pues continúa, haz un puente. Total, ahí lo único que hay es plantas y continúa el periférico para que sea más fácil de pasar, ¿no? Y todos los que están alrededor, que son pueblos originarios, Cuamanco, Xochimilco y demás, se pusieron en contra y se ampararon, fueron a un tribunal de distrito y se ampararon. Y ganaron el amparo, porque básicamente argumentando que nunca les preguntaron y también argumentando que estaban destruyendo humedal. ¿Cuál es la particularidad de la humedad de Xochimilco? Que ahí viven los ajolotes, ¿sí? Entonces los ajolotes, que están considerados pues una especie protegida, pues no les puedes poner algo encima, ¿no? Y justo ahora están en ese lío. De hecho, si, ¿cómo se llama? Alguno de los equipos que van a tener que hacer puede tomar esto como un caso de estudio para ver las diferentes partes y ver y contarnos el problema. Pero bueno, eso lo especificaremos un poco más tarde. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Inquietudes? ¿Por qué razón dijo que los hacían colonia? Básicamente porque si eres colonia, no eres pueblo, y si eres colonia, no te puedes declarar territorio autónomo. Pero me comentó que interrumpían algo de desarrollo, de crecimiento. Sí, mira, las colonias que ya son colonias, que no son pueblos, están saturadas de manera urbana. No todo lo que es la colonia Roma, la Condesa, etcétera, están bastante saturados. Ellas no tienen territorio de reserva. En los pueblos, en las colonias, bueno, en todo el territorio que es pueblos, generalmente las casas son de un nivel y tienen espacio para producir, para identificar desarrollos inmobiliarios. Entonces, lo que muchas veces se trata de hacer, o sea, es normal que vayan, o sea, es como que hacia donde se podría extender la ciudad. Ok, es la vivienda que sí se necesita, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas veces, y la gente no se da cuenta, es de repente un pueblo se convierte en colonia, y si es colonia ya no se puede declarar territorio autónomo, y se convierte en territorio para el desarrollo inmobiliario. ¿Ok? Eso pasó al lado de Mítica. ¿Conocen ese caso también? No, tampoco. Bueno, es que ¿han ido a la Cineteca Nacional? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí sí. Entonces, en la Cineteca atrás es también un pueblo, es un pueblo metido a la mitad entre Churubusco, Avenida Universidad y ¿qué es la otra? ¿Cuauhtémoc? Sí. Ahí hay un pueblo originario chiquito. Y básicamente les empezaron a poner grandes desarrollos y entre ellos una cosa que se llama Mítica. Es un desarrollo gigantesco inmobiliario, y el problema que empezaron a tener pues es falta de agua y también tratar de declararse territorio autónomo, pero creo que no funcionó. Y como ahí antes había unas oficinas muy grandes, entonces había una reserva territorial bastante grande, pero tienen limitados la disponibilidad de agua, y por eso no querían que le hicieran algo más grande al lado. Sí, eso se lo van a encontrar todo el tiempo. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda, inquietud?
¿Ninguna? Ok. ¿Alguien dice que sí? Diego, estás trabajando en, a ver, Abraham dice que está trabajando en pilares. ¿Qué pasó? ¿Podrías contarnos un poco más, Abraham, sobre qué está pasando? Vamos a ver. No tienes micro, no importa, escríbelo, aquí te podemos leer. ¿Qué pasó cuando les entregaron los terrenos? ¿Nada? Ok. Diego, Andrés, Kevin, Juan, ¿alguna otra inquietud? ¿Comentario? Ok, dice Abraham que se otorgan los terrenos por parte del patrimonio, las comunidades en Tláhuac se oponen. Exactamente, pero la pregunta es ¿por qué se oponen? ¿Les han dicho por qué? ¿Cuál es el objetivo para oponerse? Abraham. Ok, Esther, cuéntanos mientras Abraham nos termina de... Sí. Bueno, mi papá me comentaba que como, bueno, ahí es ejidal, tiene los señores, bueno, ejidatarios, resulta que le llegó un programa que si se querían, ¿cómo se dice? ¿Urbanizar? Ajá, sí, pero que si querían sacar algo así como testamento de todas sus tierras. Ah, sí, más bien lo que tienen que hacer es un asunto de ordenación, es regularización de la tenencia de la tierra. Ajá, pero resulta que pues todos se pusieron de acuerdo y dijeron que no. El caso es que porque después tienen que pagar y creo que sí sale caro porque hay un caso de un señor este, que sí tiene bastantes tierras, pero creo que sí le cobran bastante. Pues sí, porque luego uno le cobran de acuerdo con el, ¿cómo se llama? Con el valor comercial de la tierra. Sí, así es. Entonces creo que eso es por el cual no aceptan eso. Es una de las razones, sí. Básicamente es lo que en alguna normativa decía la parte cultural. Abraham nos dice que es básicamente, dice que la Ciudad de México, no les gusta que la Ciudad de México disponga de lo que les pertenece. Pues sí, tienen razón. Dice Denis que en Tecomil sucede lo mismo, los ejidatarios no dejan poner centros comerciales, pues claro que no, porque son sus tierras. Entonces, lo que me gustaría, es básicamente lo que quiero hacerles transmitir, es que tienen que considerar todos estos elementos cuando vayan a hacer un proyecto. O sea, tienen que considerar que hay muchas normativas que tienen que poder encontrar poder negociar y encontrar algo que sea beneficioso para todas las partes, porque si no, básicamente se van a encontrar con mucha oposición de parte de la población a la que en teoría van a atender. O se van a encontrar con muchas batallas legales que pueden ser que pueden frenar sus proyectos. Entonces sí, Denise Sánchez, ¿puedes contarnos un poco más qué sucede en Tecomítl? Primero, como por dónde está Tecomítl para que todos los demás nos enteremos.
Bueno, Comil está aquí en la delegación Milpalta. Y, por ejemplo, varias veces han tratado de poner grandes comercios y ese tipo de cosas. O, por ejemplo, actualmente querían poner un crematorio y todos los ejidatarios o todas las personas normalmente no quieren hacerlo porque pues dicen que al momento de que acepten todas esas cosas van a perder lo que viene siendo como su identidad del pueblo. Entonces, pues no dejan entrar nada de ese tipo de cosas y genera un conflicto porque pues algunas personas dicen que quisieran como modernizarse un poco o tener como más cosas, pero la mayoría del pueblo no está de acuerdo con esas ideas. Pues sí. No, además tienes que considerar que la mayoría de la gente no se crema, ¿no? En México, sí, generalmente la gente se entierra, entonces probablemente un crematorio les parece además que ni siquiera les serviría para nada, ¿no? Sí, además también eso lo ven porque como por aquí está cerca Mixquic, entonces es la parte de lo que se considera el camino de los muertos que viene desde Tláhuac. Entonces es una de las tradiciones, pues, adornar como todas las tumbas y por eso dicen que no sería como que muy adecuado para la zona. Pues no, de hecho yo estoy de acuerdo. Tal vez no los que quieren poner eso no han logrado encontrar que lo que la ley dice, que no es culturalmente adecuado, ¿no? No es que sea pecado, Abraham. Lo que pasa es que generalmente existe una parte religiosa que dice que el día que sea la resurrección de los muertos te van a revivir. Entonces, si estás hecho cenizas, ¿qué cuerpo va? O sea, como que no es culturalmente adecuado. ¿Qué cuerpo va a resucitar? Por ejemplo, en otras tradiciones religiosas, cremarse es lo más normal, ¿no? Abraham dice que es extraño porque no saben lo que yo comento. Pues básicamente mi experiencia viene porque también soy un poco activista, entonces luego me pongo en contra de algunos proyectos justamente porque no es adecuado que los pongan donde tengan que ponerlos, ¿no? Hay otros que sí, que creo que podrían ser negociables, pero otros no. Sobre todo si tiene que ver con identidades de pueblos, pues no. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguna otra inquietud, comentario? Bien. Entonces creo que voy a detener la grabación.